Dios y de la patria se abre la sesión. ¿Cuenta, señor secretario? Sí, señor presidente, tenemos una cuenta breve. Dos comunicaciones, la primera de la directora de la Fundación Politopedia, señora Victoria Beaumont, con la que remite el documento Situación de los subsidios de incapacidad civil y experiencia internacional. Este informe comprende parte de lo expuesto frente a la Comisión en relación al proyecto de ley de las licencias médicas. Perfecto. Envíelo, por favor, a todos los señores senadores. Muy bien, presidente. Otro del señor Robinson Christie, con el que informa de la grave situación en la que se encuentra el señor Emilio Briceño debido a una huelga de hambre que mantiene por su hijo que padece atrofia muscular espinal. Ha hecho varios llamados telefónicos a esta persona y solicita que la comisión pueda... ¿Podrían los ¿Le hago llegar los antecedentes? antecedentes al mail de todos los senadores? Sí. Muy bien. Sí, a ver si lo podemos llamar y a ver. ¿Te parece? Eso, ¿de dónde? Averigüenos, por favor, porque sería bueno ir a verlo. Ya. Sí, durante el periodo la sesión le informó. Sí. Y una solicitud de audiencia de la presidenta de la Organización Regional Salud, Sueño y Realidad Patagona, señora Miriam Borges, a fin de exponer la situación oncológica de la región de Aysén desde la visión de los usuarios del sistema. Es una solicitud de audiencia. Pongámoslo en su oportunidad, generamos a la vuelta. Sí, enero. Eso es en materia de cuentas, señor presidente. Muy bien. Hoy día tenemos en tabla algunos proyectos de ley. Yo quisiera recomendar que pudiéramos darle un despacho rápido a dos proyectos que dicen relación, el número 3, que dice proyecto de ley segundo trámite constitucional, que crea la ley de dolor crónico no oncológico y fibromialgia, que hay solamente una indicación, y va a ver si lo podemos despachar de manera rápida. ¿Tiene cómo rendir cuenta? Sí. ¿Partimos entonces con el...? Sí, el tercero. El paisaje. Sí. Bien, señor presidente, efectivamente este proyecto que estaba aprobado en general por el Senado, se abrió un plazo de indicación y efectivamente se formuló solo una indicación en la carpeta de sus señorías, en la tercera carpeta, donde está precisamente el proyecto relativo a fibromialgia y dolores crónicos no oncológicos. Hay solo una indicación del honorable senador señor Kusanovich, que recae sobre el artículo 2 del proyecto de ley aprobado en general. Y es para anteponer un numeral 1 nuevo. El artículo 2 dice relación con los derechos. Dice, toda persona que presente fibromialgia y o dolores crónicos no oncológicos tiene los siguientes derechos, y viene un listado, ¿no? La proposición del senador Kusanovich, es agregar el siguiente derecho. Número 1, a una atención preferente y oportuna por cualquier prestador de acciones de salud en los términos que establece el artículo 5 bis y ter de la ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud. Esa es la indicación. Sí, hay que ver si es admisible o no esta indicación. Yo diría que tiene problemas de admisibilidad. ¿Podríamos revisar lo que dice el artículo 5 bis y ter de la ley 20.000? Sí. En la primera columna del comparado está precisamente el artículo 5 quinto bis, ¿no? Entonces establece esta atención preferente respecto de las personas mayores de 60 años. Estaba mirando. Sí. ¿Es necesario? ¿Leo? Sí, por favor, léalo. Sí. El quinto bis se refiere a las personas mayores de 60 años y las personas con discapacidad, así como los cuidadores o cuidadoras, tendrán derecho a ser atendidos preferente y oportunamente por cualquier prestador de acciones de salud con el fin de facilitar su acceso a dichas acciones, sin perjuicio de la priorización que corresponde aplicar según la condición de salud de emergencia o urgencia de los pacientes, de acuerdo al protocolo respectivo. Esta atención preferente y oportuna consistirá al momento del ingreso del paciente en la adopción por el prestador de las siguientes medidas que se listan allí, y
al final está el 5ter, en que se establece que el prestador de acciones de salud deberá consignar con caracteres legibles en un lugar visible de fácil acceso del recinto en que se desempeña el texto de este derecho a la atención preferente y oportuna. En ese marco se agregaría este numeral 1 que propone. Me parece bien. ¿Estaría después del 1 de la columna en medio? Sí, claro, se transformaría en 1 del artículo 2, que está en la columna del medio, y en consecuencia los restantes se listarían como segundo, tercero y cuarto. Sí. Entonces ese sería el efecto de... A ver, es adecuado, ¿eh? Sí. Ok. Sí, lo ponemos en votación. Me parece adecuado. Señor presidente, pone en votación entonces la indicación del senador Kusanovich. Senador Macaya, ¿cómo vota? A favor. Senador Flores, ¿cómo vota? A favor. Senador Castro. A favor. A favor. Señor presidente. A favor. A favor. Esa es la única indicación que quería aprobar, entonces 4-0, y el proyecto quedaría despachado en particular. A sala. Correcto. A sala, sí, efectivamente. Y para adecuarlo, segundo trámite constitucional para que vuelva a la Cámara de Diputados. Sí. Luego tenemos otro proyecto que yo diría que también es de fácil despacho, que es el proyecto número 2, para ya meternos derechamente en la discusión del proyecto de ley grueso de licencias médicas, que es el proyecto de ley en primer trámite constitucional que asegura el acceso universal al preservativo vaginal como método de prevención de situaciones que señala. A este punto ha sido invitada la presidenta de la Comunidad Internacional de Mujeres que Viven con VIH-Sida, señora Marcela Silva, sí, y la presidenta de la Fundación Margen, Apoyo y Promoción de la Mujer, señora Nancy Gutiérrez. Buenos días, honorable. Buenos días. Primero, Marcela, ¿va a hablar Marcela primero? Marcela, adelante, por favor. Buenos días, mi nombre es Marcela Silva, soy referente nacional e internacional de la Comunidad de Mujeres Viviendo con VIH, y quiero agradecer el espacio, la invitación, y bueno, y decir por qué para nosotras es importante tener acceso universal al condón interno, condón vaginal o condón de vagina, porque las mujeres, como en mi caso, que soy una mujer viviendo con VIH, no tuve acceso a la prevención y tampoco a decidir. Y desde ahí, desde nuestra vivencia, necesitamos que el Estado y como ustedes como honorables garanticen el derecho a la prevención y al decidir libremente nuestra sexualidad para no seguir adquiriendo enfermedades de transmisión sexual. En ese sentido, quiero decir que siempre es mejor prevenir antes que estar medicando y ocupando el recurso en tratamientos médicos. Entonces, desde nuestra comunidad es súper importante avanzar en el tema de la prevención y que sean, obviamente, a través del condón femenino, condón interno. Muy bien, Marcela. Damos la palabra a Nancy Gutiérrez, que también nos está acompañando. Nancy. Buenos días a todos. Bueno, soy Nancy Gutiérrez Medel, presidenta de Fundación Margen, trabajadora sexual. Bueno, lo que yo quisiera era presentar el motivo de la importancia del preservativo condón vaginal o condón femenino. Para nosotros como trabajadoras sexuales ha sido importante como una herramienta de trabajo para nosotros, así como lo fue en su tiempo el condón masculino. Bien. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Adelante nomás, Nancy, estamos escuchándote. Bueno, para mí sería muy importante que fuera una política pública sobre el tema del condón o de los condones en general, ¿ya? Para poder tener el acceso en cualquier centro de salud sexual o en cualquier UNACET. Y lo otro sería también que sea una política pública para todas las mujeres, no solamente que sean para dos sectores, que el trabajo sexual y las compañeras ICW, porque no somos las únicas mujeres que hemos tenido sexo o tenemos sexo, sino que todo el mundo tiene sexo
sobre todo las mujeres, sería muy importante que sea generalizado para todas las mujeres, que sea importante el condón femenino. Muy bien. Y también quisiera contar las Sí, actividades que nosotros por hemos supuesto, adelante. realizado. Adelante. Nosotros, así como trabajadora sexual, también hemos capacitado o nos hemos capacitado como monitora en prevención para poder tener la prevención sobre las trabajadoras sexuales, que siempre se ha dicho que es como un mito, de que el foco de infección somos nosotras como trabajadoras sexual, y no es así. Las compañeras tienen sobre todo toda la importancia de lo que es la salud personal, el interés de tener una atención como corresponde, no en lo que es la salud. Y para ella ha sido la autonomía y la importancia de tener que seamos atendidas como corresponde en los centros de salud. Y que nos informen sobre el tema del condón, porque no entregan la información que existe el condón, no lo conocen en algunos lugares, en algunos centros de salud, porque nosotros como monitora en prevención y con la sociedad, así, estamos aliadas con la ICW para presentar el condón femenino, y hemos asistido a diferentes lugares que no lo conocen. Asimismo, no nos entregan la información a las personas, a las mujeres en general. No estoy hablando solamente del trabajo sexual. Perfecto, gracias Nancy. Justamente esto ha sido uno de los motivos por los cuales con el senador Castro y la senadora Orden impulsamos este proyecto. Me gustaría saber, hablé con la ministra en su momento, y me gustaría tener la opinión del Ejecutivo para los efectos de la historia fidedigna del establecimiento de la ley. Hoy día que estamos frente a una verdadera pandemia del VIH-Sida, es muy importante tomar todas y cada una de las medidas de resguardo para evitar los contagios, y también es muy importante una mirada desde el punto de vista de género en esta materia, no solamente el uso de condón masculino, también el uso de condón femenino, también ello ya da una perspectiva de género importante en esta materia. Jaime. Me gustaría decir que sería muy importante que sea una política pública del Ministerio de Salud, de la promoción del condón femenino, porque no existe. Esa es la idea del proyecto, Nancy. Jaime, adelante. Presidente, por su intermedio, buenos días, saludar a todos los demás senadores y asistentes también. La excusa del caso por el atraso, un pequeño taco en Santiago. Presidente, tengo entendido que está conectado del Ministerio de Salud, del programa de la mujer y prevención de VIH, estimada Beli. No sé si será posible, señor presidente, por su intermedio. Por supuesto. Darle las palabras a los técnicos sobre la materia, más de lo que podría. Encantado. Adelante. Gonzalo Rubio, ahí está presente. Gonzalo, adelante. Muchísimas gracias. Mi nombre es Gonzalo Rubio, soy el encargado del programa de la mujer. La verdad es que esta es una temática que está más vinculada al departamento de VIH, que es quien de alguna manera ayuda a la distribución de los preservativos. Actualmente nosotros en los servicios de UNACES entiendo que existen para población que se ha asignado que podría tener más riesgo de contraer VIH el acceso al preservativo, y de hecho el gran problema que existe es que la disponibilidad en realidad para la compra de la farmacia es extremadamente oneroso, es mucho más caro y el acceso es bastante más complejo. Efectivamente entiendo que existen unidades que lo están entregando, el departamento de VIH también compra los dispositivos, compra los preservativos, y parte importante de la problemática, aparte es la distribución efectivamente en los centros de atención primaria y la compra de manera particular, porque el acceso en las farmacias es bastante escaso. Así que nosotros estamos muy de acuerdo, de todas maneras, que nos parece una muy buena medida que se adopte, y estamos muy disponibles a poder hacer las políticas que amplíen el acceso a este método de prevención de VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Por ahora. Muy bien, muchas gracias. Senador Castro. Sí, quiero preguntarle a Gonzalo, si me permiten, por favor.
Quiero preguntarle a Gonzalo sobre el punto que él señala en cuanto a la disponibilidad real para las mujeres, porque yo creí necesario antes de llegar a esta sesión que los señores legisladores, quienes estamos acá, en el evento que creo que es muy posible, de que no hayamos conocido nunca un preservativo vaginal, me puse en ese caso, yo lo conocí hace muchos años atrás, cuando se promovió por organizaciones femeninas, fui a buscarlo a la farmacia, y en la farmacia aquí de Valparaíso no había ni una, y solo se podía en una cadena comprar, solo por internet, a 3.990 pesos un preservativo, no una caja, sino que uno. Entonces, le quiero preguntar a don Gonzalo, porque nosotros aquí podemos despacharlo rapidito y todo lo demás, pero ¿cuál es la decisión política del Ministerio de Salud primero en cuanto a la eficacia del condón femenino? La eficacia, porque esto depende de la instalación, este no es un preservativo masculino, tiene otras condiciones de instalación. Y dos, ¿cuál es la definición del Ministerio de Salud como proveedor a través de la red pública del preservativo femenino? Porque esto tiene un costo, en fin. O sea, si nosotros queremos remover el sistema y queremos promover, que nos parece interesante hacerlo, ¿qué acompañamientos vamos a tener del Ejecutivo a través del Ministerio de Salud efectivamente en definiciones que apunten a ofrecer esta alternativa a las mujeres desde la red de atención primaria y en muchos lugares, y por cierto, quien quiera comprarlo también en una farmacia, cosa que hoy día no existe, prácticamente hay que importarlo, poco menos. O sea, esas características me gustaría que la explicara. Seguridad, disposición, oferta de uso, red pública, ¿cuál es la mirada de ellos? Sí, damos la palabra a Gonzalo y también a Marcela. Adelante. Perdón, primero, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, desde el año 2019 el programa de VIH e ITS tiene incorporado la distribución en la red pública del condón de vagina en las unidades de atención de salud sexual y reproductiva, que son las UNACES, donde se atienden personas que viven con VIH y otras infecciones de transmisión sexual, y también se ha distribuido ampliamente en los espacios adolescentes. Ahora, el problema en particular que existe con respecto a la disponibilidad en farmacias de cadena o del sector del tema privado tiene que ver con la autorización sanitaria hecha por el ISP con respecto a la venta y distribución del preservativo. Entonces, el problema además es que probablemente en las farmacias la disponibilidad tampoco está, porque probablemente la demanda está asociada más al condón externo, condón de pene. Pero efectivamente nosotros tenemos distribución en las redes de UNACES y en los espacios amigables adolescentes. Eso es lo que tenemos entendido, y hace el programa de VIH a través de la red. Ahora, la disponibilidad efectiva es bastante baja, porque también parece ser que tampoco existe la cultura de la solicitud. Sí, es un tema cultural. Es un tema cultural y queremos romper justamente con este proyecto de ley. Si ese es el punto de fondo, si el punto de inflexión es cómo se establece una política pública de difusión y también de información, promoción y garantizar acceso, pero para eso se requiere también romper con una cuestión cultural. Y por eso es tan importante yo dirigir este proyecto, porque lo que busca es justamente romper ese problema cultural. Marcela y luego el senador Iván Flores. Muchas gracias. Bueno, quiero comentarles un poco que nosotras desde ICW y otras organizaciones con trabajo en prevención de sociedad civil partimos con esta campaña de acceso universal al condón vaginal del año 2014. Y no fue como una forma de capricho. Lo hicimos porque muchas mujeres que adquirimos VIH también adquirimos virus de papiloma humano, que también es una pandemia de la cual poco se habla. Entonces, desde ahí tenemos esta necesidad que las mujeres tengan el acceso a tener esta barrera de doble protección, porque no solamente nos evita adquirir enfermedades de transmisión sexual como el cáncer cervicuterino o el mismo VIH, sino que también nos evita tener embarazos tempranos y no deseados.
hay que decir que esta barrera nosotras fuimos súper rigurosa al trabajar esta campaña. De hecho, trabajamos de forma conjunta con el Ministerio de Salud, donde se levantó el documento de evidencia y eficacia del condón femenino. Este condón hoy día puede ser marca FC2 y mañana puede ser cualquier otra marca. Quiero decirlo súper responsablemente, está avalado por OMS, UNSPA, y ese documento lo tiene el Ministerio de Salud porque lo trabajamos de forma conjunta. De hecho, muchos de los estudios, nosotras mismas fuimos las que trabajamos en la traducción de los estudios de eficacia, de impermeabilidad y todo lo que se necesita para traer un producto y ponerlo a disposición, en este caso, de estos dos grupos que somos trabajadoras sexuales y mujeres viviendo con VIH. Pero ¿qué pasa? Y desde aquí yo quiero hacerle como esta reflexión. ¿Por qué para nosotras es importante, más allá de nuestra condición o del trabajo que cada una de las organizaciones ejecute? Las mujeres, Chile, de partida, en Chile y Latinoamérica, no tenemos cultura de condón. Y lamentablemente, yo aquí súper responsablemente lo digo, las campañas de prevención solamente se hablan en ciertos determinados momentos del año. Y para prevenir, nosotros necesitamos campañas sostenidas en el tiempo y que vayan, obviamente, hablando de todos los grupos, porque siempre se hablan de algunos grupos y otros grupos quedan exentos de las campañas y no quedan reflejados. Entonces, las mujeres en general, nunca se hablan de las mujeres dueñas de casa, que son las que más quieren VIH. Entonces, lamentablemente, muchas de las campañas que se hicieron hablan de que la pareja estable o estar dentro del matrimonio, como que uno le iba a evitar adquirir una enfermedad de transmisión sexual. Hoy en día sabemos que eso no pasa. El matrimonio o la pareja estable no es garantía de nada y así lo demuestran los estudios. Y por otro lado, entre costo y beneficio, quiere decir que, claro, el condón femenino es mucho más caro, pero ante el costo que significa comprar un tratamiento de triterapia o quimioterapia, obviamente que es mucho más barato. Así que eso es lo que yo quería comentarles, que entre costo y beneficio, obviamente que el tener el condón interno o condón femenino de acceso universal para todas las mujeres, obviamente que es un beneficio para el Estado y para nosotras las mujeres. Muy bien, muchas gracias, Marcela. El senador Iván Flores, y luego procedemos a votar. Presidente, yo partiría haciendo una consulta porque tenemos cifras desde hace bastante tiempo respecto de las complicaciones que han habido para lograr un cambio de conducta y mejoramiento de los indicadores sanitarios respecto de las enfermedades de transmisión sexual. Ya lo sabemos respecto de lo que ha venido ocurriendo con el VIH, sabemos lo que ocurre con papiloma, sabemos la reanudación de aparecimiento de muchos casos, especialmente en clínicas privadas de gonorrea, cuestión que había venido a la baja durante décadas y vuelve a reaparecer. Y le preguntaría al Ejecutivo si le está colocando patrocinio al proyecto, porque claramente esto significa un gasto público, significa un requerimiento logístico. Por lo demás, las justificaciones están a la vista. No tenemos una cultura masiva del uso del condón masculino en nuestro país y prueba de ello son las cifras que acabo de señalar. Por lo tanto, un complemento a la prevención como es el preservativo vaginal, claramente va en el sentido de intentar contener las malas cifras sanitarias que tenemos de enfermedades de transmisión sexual. Entonces yo le preguntaría al Ejecutivo cómo estamos con el patrocinio, el presupuesto, la logística, para que esto efectivamente cumpla lo que dice el proyecto, el aseguramiento del acceso universal, y me imagino que será en toda la red pública, digamos, independientemente de que pueda también haber en el mundo privado, pero claramente la red pública es clave, es un artículo más caro y por lo tanto necesitamos asegurarlo en cada una
de los dispensatorios de la red de atención primaria a lo largo y ancho del país, presidente. Gracias. Muchas gracias. También está la representante de Matrona, Katiuska Rojas, que me gustaría también darle la palabra, Katiuska, y luego a Gonzalo, respondiendo a la pregunta del senador Iván Flores. Katiuska. Hola, sí, acá desde el Ejecutivo soy la encargada del Programa Nacional de VIH-Sida e ITS. Agradecer este espacio y también a, Marcela, que nos conocemos de ICW, por esta instancia que es importante hoy día visibilizar el trabajo que hacen las mujeres también por visibilizar la prevención de las ITS en general con un enfoque de género, que ustedes como sabrán es parte del sello también de la administración actual, que tiene que ver con hoy día visibilizar también la prevención de las ITS en general y el VIH por supuesto, con un enfoque de género centrado también en el cuidado de las mujeres con el uso del condón interno o femenino. Y dentro de lo que se conversaba acá, comentarles que efectivamente, de hecho, gran parte del presupuesto del Programa Nacional de Prevención y Control del VIH-Sida e ITS, gran parte del presupuesto va destinado a la compra de condones internos y externos y lubricantes. Y comentarles dentro de eso también con mucha alegría, hace muy poco acabamos de firmar un convenio de colaboración entre Mineduc y MinSal, en donde el Ministerio de Educación, ¿cierto?, se van a instalar, se van a dispensar en todos los establecimientos de educación superior, se van a instalar dispensadores de condones internos y externos, porque precisamente queremos llegar a la población juvenil, donde sabemos que parte de su práctica sexual parte desde muy joven, ¿no? Las y los jóvenes tienen inicio de su actividad sexual desde muy jóvenes y adolescentes. Entonces vamos a disponibilizar en todos los centros de educación superior dispensadores de condones internos, externos y lubricantes en este convenio mancomunado con Mineduc, en donde principalmente es Salud quien hoy día entrega parte de su presupuesto, y esperamos también que sea parte de la discusión acá con los honorables, ¿cierto?, que se pueda dar una discusión de que también ojalá Mineduc pueda colocar en su presupuesto para la prevención de las ITS en jóvenes. Hoy día, lamentablemente, cuando hablamos de salud en todas las políticas, es solamente Salud quien financia gran parte de la prevención de las ITS en jóvenes. Necesitamos que también otras entidades puedan ahí estar favorecidas a través de su presupuesto en la entrega de dispensadores de condones. Por otro lado, comentarles que acabamos de mandatar a través de un oficio también a los servicios de salud para que se pueda entregar y distribuir todos los condones femeninos o internos, ¿cierto?, y los condones masculinos o externos a toda la atención primaria de salud, que se disponga en toda la atención primaria, y además ya está disponible, ¿cierto?, en las UNACES y también en las unidades de VIH, por supuesto, se entrega a nivel de atención secundaria. Pero por otro lado, comentarles que hoy día sí se podría ofertar libremente disponibilidad también en el sector privado, en las farmacias privadas. Eso está disponible. Lo que hoy día no existe es que los proveedores, ¿cierto?, cuenten con la certificación del ISP para poder ser vendido en el sector privado. Si queremos ofertar y que esté disponible condones de calidad, necesitamos que los condones que hoy día se están entregando en nivel privado, ¿cierto?, puedan venderse, pero que tienen que pasar por una certificación del ISP. Eso es lo que hoy día está en juego. Finalmente, que puedan contar con la certificación. No todos estos oferentes han querido pasar por el proceso de certificación del ISP. Eso lo dejo como antecedente porque también creo que es relevante para la discusión comentarles eso, y aquí con toda la disponibilidad, obviamente, de lo que se ha hecho en base a la ejecución de presupuesto y lo que se viene también con esta temática que nos interesa mucho, desde un enfoque de género, ¿cierto?, entregar y dar disponibilidad de condones internos y externos, por sobre todo a la población que está interesada, que son las organizaciones de mujeres. Gracias, Katiuska, y además el proyecto es bien claro porque dice que deberán cumplir con los estándares de calidad y las autorizaciones sanitarias correspondientes por parte del ISP, así que está perfecto para resguardar aquello. Senador Flores. Sobre el punto, presidente, me llama la atención que se señale que pudiese, o no sé si fue explícito o implícito, que se pudiesen expenderse productos sin la certificación del ISP. O sea, a ver, yo pregunto al Ejecutivo, pregunto al Ministerio de Salud
si eso no se fiscaliza acaso, porque entonces no podría venderse un artículo de esta naturaleza sin la debida certificación, claramente. Gonzalo Katiuska. Yo creo que Katiuska tiene, nosotros, yo entiendo que eso. Katiuska. Sí, no, nosotras efectivamente a través de nuestra Ceremi se hace la fiscalización correspondiente y quienes certifican en este caso, ¿cierto? Las entidades dentro de del ISP. Eso se hace la fiscalización y en tanto los productos en este caso tengan alguna falla, se hace las observaciones y los sumarios correspondientes en este caso. Así que efectivamente se cumple con esa rigurosidad. Muy bien. Ok, ponemos, senador Kass. Sí, presidente. Bueno, yo primero, me parece excelente esta iniciativa. Lo que sí, usted me conoce en esta materia, presidente, quiero consultarle si es que el Ejecutivo ha patrocinado este proyecto de ley, porque este proyecto es claramente inadmisible. Y quiero saber el informe financiero que hay detrás, porque la verdad que cuando nos llenamos de proyectos de ley este proyecto es claramente inadmisible cuando propone que lo leo y quiero preguntarle a la Secretaría si es que opina lo mismo, cuando dice que el Estado deberá garantizar el acceso, distribución y uso universal. O sea, me van a perdonar, pero eso le da una obligación al Estado, al Ejecutivo. Aquí tenemos al MinSal. A mí me encanta este proyecto de ley, pero para que las cosas las hagamos bien, pongámosle recursos a las cosas, pongámosle informe financiero. No hagamos simplemente salud a la bandera que finalmente no son nada. Entonces yo le pido, por favor, primero a la Secretaría se encuentra, no sé si es que esto pasó la admisibilidad, ¿qué admisibilidad pasó? Porque esto es claramente inadmisible, pero segundo, pedirle al Ministerio de Salud que se lo patrocine si no cuesta nada. Entonces que invitemos a la Ministra de Salud, que venga para acá, que hagan un informe financiero y que realmente se llama a tener una política de verdad en esta materia, de un preservativo vaginal, como lo hemos dicho hoy día, que se haga de verdad. Porque lo contrario, siento que esta cuestión, en el fondo, es simplemente sin recursos, sin plata, sin obligaciones, y creo que es lo que corresponde, presidente. O sea, este es un proyecto que le da obligaciones de generar un nuevo programa, de garantizar el acceso y la distribución en el Estado. Entonces yo le pediría al Ejecutivo que ojalá se manifieste y ojalá pueda patrocinarlo. Senador Macaya. No, exactamente lo mismo. Yo comparto absolutamente los fines del proyecto, presidente, pero es un saludo a la bandera si finalmente el Ejecutivo no lo patrocina, como tantos otros proyectos que vemos acá en esta comisión y sería importante contar con la información de... el mejor arquero es como el arquero de Argentina, acá el representante de la Comisión de Salud, porque le toca tapar todos los goles de los requerimientos que vienen en esta comisión. Es casi tan bueno como el arquero de Argentina, así que yo le digo porque le toca siempre estar ahí para los requerimientos que son legítimos, que son importantes, pero no sirve de nada si no contamos con el patrocinio del Ejecutivo. Sí, a ver, yo tengo mis dudas respecto de los problemas de admisibilidad, pero más allá de eso, yo creo que de todas maneras es bueno tener a la mano el programa del Ejecutivo sobre la materia de promoción del condón femenino. Así que, secretario. Señor presidente, sí, efectivamente se puede señalar que la iniciativa pasó la primera etapa formal, fue presentado en la Secretaría del Senado, se dio cuenta en la sala, ningún senador en sala reclamó la inadmisibilidad del proyecto y efectivamente fue cursado a esta comisión. Dicho eso, hay que señalar, para ser bien objetivo, que la declaración del Estado deberá informar, difundir, etcétera, etcétera, no impone obligación a ningún órgano del Estado, si lo ha establecido tradicionalmente la Contraloría General de la República, y en consecuencia una norma de este tipo no le sería aplicable a ningún órgano del Estado. Por eso es que en este tipo de casos se solicita siempre el apoyo, digamos, del Ejecutivo para que precise qué órgano público se hará cargo. Y en dicho caso, si se dijera el Ministerio de Salud deberá, etcétera, 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 en dicho caso sería manifiestamente inadmisible, a menos que el Ejecutivo lo señale. Si dijera el Ministerio de Salud. Pero no tenemos ningún problema en que... Pero Felipe, sí, para que no... En estos términos... Lo que está presentado es admisible, pero yo prefiero que estemos todos tranquilos. No, pero Felipe, por eso prefiero que estén todos los senadores tranquilos y en ese efecto... Ah, perfecto.
Perdón, aquí no dice informará, dice garantizar el acceso y distribución. Perdone que le diga, pero eso no es informar. Eso significa costos, eso significa gestión. Entonces, independiente de que nos diga si va a ser el MinSal, que claramente el MinSal, no creo que el Ministerio... No. Dice, el Estado deberá garantizar el acceso, distribución y uso. Sí. Eso es una función. Sí. No está atribuido a ningún... No, pero, es que, perdón, presidente, solo para explicar el punto. Sí, no, pero poder resolverlo. Si podemos pedir de todas maneras el patrocinio del Ejecutivo. Pidamos el patrocinio del Ejecutivo y lo ponemos en tabla para la sesión siguiente como fácil despacho y nos abocamos al proyecto ahora de licencias médicas, así que no hay problema. Sí. Bueno, agradeciendo el cumplido del senador Macaya profundamente. No sé si estaré a la altura, pero vamos a intentar hacerlo. Ahora, no sé si es cumplido, Jaime. El gesto del arquero argentino, eso sí. No, jamás menos en este digamos, Sancho Santorón de la República. Senador, a ver, bueno, es que esta conversación desgraciadamente la hemos tenido antes. A esto llegamos cada vez que hablamos digamos, de leyes que están acotadas o a una condición de salud o a un bien específico de salud. El condón femenino está, digamos, ya forma parte de las políticas públicas sanitarias. Eso ya existe presupuesto para ello, ya está. Por lo tanto, lo que yo sí puedo hacer es revisar cuáles son, digamos, las predicciones de acceso, digamos, respecto de este tipo de preservativo respecto al año 2023, ¿ya? Y qué rol cumple este mecanismo de anticoncepción dentro del programa de la mujer y dentro del programa del VIH. Eso sí lo podemos hacer. Ahora, efectivamente, ustedes ya conocen por el general la opinión del Ministerio de Salud respecto a las leyes asociadas o a problemas de salud o a condiciones de salud o a bienes específicos de salud, y por eso nuestra opinión es que esto debe ser resuelto a través de políticas públicas más que a través de leyes específicas. Compartimos también que la palabra quizás garantizar puede ser un poco compleja, lo hemos visto, digamos, en otros proyectos de ley, pero entendemos que el proyecto efectivamente es admisible y en ese sentido déjeme ver qué espacio tenemos para mejorarlo y perfeccionarlo. Pero respecto al tema de recursos, como hemos señalado y planteado siempre respetuosamente, nos parece que establecer o registar las políticas públicas sanitarias a través de proyecto de ley en términos tan específicos un poquito complejo. Eso, señor presidente. Yo le quiero proponer al Ministerio de Salud que ahora sí en tiempos acotados de aquí a fin de año, nos pueda presentar una redacción que pueda dejar satisfechos justamente a todos los actores, pero yo diría que esto cumple un rol además adicional de contracultural. ¿Por qué es tan importante? Porque yo diría que hay una cultura que no promueve el condón interno o condón femenino, y particularmente para las personas con VIH-Sida o las mujeres que quieren protegerse adicionalmente o quieren proteger alguna enfermedad de transmisión sexual. Efectivamente, esto es una alternativa que debiera estar sobre la mesa. Y lo que hace este proyecto de ley básicamente es visibilizar esa política pública, ese es el punto de fondo. Porque sabemos que hoy día hay una política pública de distribución, hay una logística, o sea, por eso el proyecto... entonces, el tema es cómo visibilizamos y hacemos un cambio también con perspectiva de género, que para mí es súper importante, porque promover solo el condón masculino y no el femenino o interno, efectivamente produce también un tema que me parece de la mayor relevancia. Entonces dejamos para que ustedes puedan proponernos un texto, ¿les parece? Ok, vamos. Senador Flores. Presidente, por exactamente las mismas razones fue que partimos esta sesión preguntándole al Ejecutivo si está en condiciones financieras, logísticas y por lo tanto que le ponga patrocinio. Pero ¿sabe por qué vale la pena insistirlo? Porque no vamos a hacer un proyecto de ley si la verdad es que no contamos con el apoyo decidido del Ministerio, porque las cifras que presenta el propio proyecto son producto de la incapacidad que distintos ministerios, distintos gobiernos han tenido respecto de lo que significa la enfermedad de transmisión sexual. O sea, tenemos las cifras que tenemos porque no hemos sido capaces de gastar plata en difusión, en información, en distribución. Ese es el problema.
sea, no basta con decir que el Ministerio hoy día reparte condones. La pregunta es cuánto. ¿Cuánto difunde? ¿Cuánto educa? ¿Cuánto enseña? ¿Cuánto publicita? ¿Cuánto distribuye? O sea, no me sirve que haya un escritorio en alguna parte del Ministerio de Salud donde diga, sí, aquí revisamos cifras. Cuando vemos cómo suben las enfermedades de transmisión sexual, no ahora. Las enfermedades de transmisión sexual están subiendo hace 15 años. Y hemos tenido rebrotes de enfermedades que entendíamos casi desaparecidas como la gonorrea. Miremos las cifras y pediría, presidente, que se haga una exposición respecto de esto, exactamente esto, porque de tanto en tanto aparecen los titulares y decimos, hemos tenido un 118% de aumento en la gonorrea. ¿Y dónde? En los sectores medios altos, porque los medios bajos ni siquiera aparecen en la cifra. Entonces, cuando decimos que tenemos 100.000 casos de VIH, no estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, la pregunta es, pongámosle cifra, pongámosle presupuesto y a ver si el programa de prevención de enfermedades de transmisión sexual funciona o no funciona. Porque no sirve que esté allí. Lo que sirve es saber si vamos a ser capaces de contener este tipo de enfermedades o no. Un proyecto de ley, por supuesto que ayuda, pero lo que ayuda realmente es ver si el Ministerio de Salud está tomando las decisiones que correspondan con los presupuestos adecuados, eso es todo. Ok, y dejamos también, Marcela, dejémoslo porque la idea es que podamos lograr que esto avance. Entonces, ministra, que está presente, si tiene alguna opinión sobre la materia, y yo le pediría además que nos pudiera mandar un informe respecto de lo que gasta hoy día o las políticas públicas en materia de prevención, justamente. ¿Está la ministra? Ahí está. Entonces, ministra, si es posible que se nos envíe está lejos la ministra, pero se ve. Pero mandarle, ministra, o sea, pedirle a la ministra que nos envíe un informe respecto de cuál es la política pública que hoy día hay respecto del condón femenino, respecto de las políticas de prevención de la enfermedad de transmisión sexual y también respecto del aumento del VIH-Sida, para tenerlo en consideración al momento de finalmente poder votar el proyecto. Ministra, ¿quiere hablar sobre el tema? ¿Sí? Adelante. Sí, bueno, un pequeño comentario. Primero, presidente, saludar por su intermedio a los senadores presentes. Efectivamente, nos comprometemos a hacer llegar el tema de las políticas para la prevención de las infecciones de transmisión sexual. Al respecto, quisiera mencionar que en realidad nunca hemos estado cercanos a eliminarla. Lo que sucede es que como el tratamiento de muchas de ellas es un tratamiento antibiótico y la vigilancia es compleja en el sentido de que se basa principalmente en los centros de infección de transmisión sexual, no son tan representativos de lo que pasa en la población general. Sin embargo, efectivamente, incluso en ese sistema de notificación ha habido aumento de la detección tanto de gonorrea como de sífilis, e incluso de sífilis congénita, especialmente también vinculada al tema de personas migrantes que no realizan adecuadamente su control prenatal, lo que es un desafío, porque nosotros hace algunos años estábamos justamente avanzando hacia la eliminación de la sífilis congénita. Así que obviamente es una preocupación para nosotros y vamos a hacerle llegar las políticas de prevención y que efectivamente a nivel global tienen un desafío en relación a que de alguna forma con el VIH, con un tratamiento garantizado, que significa que esta enfermedad que antes era una condena a muerte ahora se transforma en una enfermedad crónica, de alguna forma también baja la percepción de riesgo de las personas. Entonces, eso de alguna forma ha redundado también en un repunte de las infecciones de transmisión sexual y la necesidad del Ministerio de fortalecer todas las políticas y las medidas de prevención para estas afecciones junto con el trabajo del VIH. Gracias. Gracias, ministra. Nos gustaría que además en la próxima sesión, cuando lo pusiéramos en tabla para su votación, le hemos pedido al ministerio que pueda acompañarnos también una redacción que nos permita justamente tener el patrocinio del Ejecutivo, una política que, vuelvo a insistir, tiene enfoque de género que nos parece que es absolutamente necesaria abordar. Para irnos derechamente al otro proyecto, el senador Caso.
Gracias, presidente. No, yo solamente pedirle a la ministra, que ahora que está presente, si es que realmente se puede comprometer a patrocinar este proyecto de ley, que es moción parlamentaria, donde plantea que el Estado deberá informar, difundir, promover y garantizar el acceso, distribución y uso universal del preservativo vaginal como método de prevención del VIH, SIDA e infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados. Le pregunto, ministra, derechamente, si es que el Ejecutivo está disponible para poder patrocinar este proyecto de ley, porque claramente eso nos ayudaría a no cometer una inconstitucionalidad en el Congreso, cosa que siempre me parece muy relevante, y además hacernos cargo de un tema que yo creo que a todas luces está en línea con lo que su ministerio y lo que el Gobierno ha planteado. Por lo tanto, mi pregunta es bien concreta, presidente, sobre esta materia, si es que la ministra aquí presente está disponible o no para patrocinar esta moción parlamentaria. Muy bien. Ministra. Muchas gracias, presidente. Saludar al senador Kass. Nosotros estamos a favor de promover el uso de los preservativos, sin embargo, garantizar, no podríamos patrocinarlo porque es parte de una política pública y podemos reforzar, sin embargo, lo que es la promoción y el acceso a estos medios. Muchas gracias. Entonces, lo que deberíamos hacer, ministra, es buscar una redacción que nos permita justamente promover esta forma de anticoncepción o también de cuidado, de contracultural desde el punto de vista de incentivar el preservativo femenino o interno, eliminando la palabra garantizar si es que el Ejecutivo, y si hay reparo respecto de los señores senadores respecto a que eso pudiera generar la obligación de un patrocinio del Ministerio. Entonces, buscar una redacción sobre el mismo, si le parece. Pongámosle fecha, la primera semana de enero, ¿les parece? El 3 de enero, dándole un plazo suficiente, porque yo creo que 2 semanas para esto es un plazo más que razonable. Ok. Sí, para este proyecto de ley, presidente, sí podemos comprometer el 3 de enero por intermedio de la señora ministra de Salud. Muy bien. Senador. Presidente, ya que está la ministra con nosotros, la verdad es que, a ver, uno puede entender las razones cuando se trata de proyectos complejos, ¿no? Pero cuando estamos hablando de tener coincidencia en que las enfermedades de transmisión sexual son un azote, han venido siendo un azote y van a seguir siendo un azote si no definimos una política pública más agresiva que permita efectivamente contener, la verdad es que vamos a seguir teniendo gobierno tras gobierno saludos a la bandera en este sentido y las cifras se van a seguir manteniendo. Por lo tanto, ¿cuál es el temor en utilizar el verbo garantizar? ¿Cuál es el temor? El temor es Hacienda. El temor es que no se conoce la demanda, que no se va a saber cuál es la demanda. Entonces yo digo, si somos 18 millones de chilenas y chilenos, la mitad son mujeres, entonces tenemos que disponer de una cantidad multiplicada por no sé qué frecuencia de este tipo de artefacto y punto, porque si no, no vamos a resolver nunca este problemazo que tenemos y que ninguno de los últimos 6, 7 u 8 gobiernos ha sabido enfrentar. Primero por cuestiones de postura, y aquí le podemos poner todo tipo de calificativo a la postura. No se atrevían a decir la palabra condón en los medios de comunicación. Había gobiernos así, han habido, es parte de nuestra historia. Y tenemos los resultados que tenemos, pues. La difusión, la educación, la discusión que ha habido sobre el contenido de los textos de los estudiantes, ha sido todo un debate absurdo que nos tiene las cifras que tenemos. Entonces no hay que tenerle miedo cuando intentamos hacer una política pública efectiva a usar verbos como el garantizar. El garantizar significa calcular cuánta plata se requiere de acuerdo a lo que las mismas estadísticas entregan y se aplica nomás, pues. Ok. Porque si no va a ser un saludo a la bandera. Muy bien. Muchas gracias a las invitadas. El 3 de enero van a ser de nuevo invitadas convocadas con la nueva redacción que va a proponer el Ejecutivo justamente para despachar el proyecto. Muchas gracias. Pasamos a el primer punto de la tabla, que es la discusión en particular del proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica la ley 20.585 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas con el objeto de fortalecer la facultad de organismos reguladores y fiscalizadores y aumentar las multas y periodos de suspensión de emisiones
de emisores de licencias médicas en los presupuestos que establece la ley, boletín 14.845-11. A este punto han sido invitados la señora Ministra de Salud, doctora Jimena Aguilera, el Superintendente de Salud, señor doctor Víctor Torres, la Superintendenta de Seguridad Social, señora Pamela Gana, y el doctor de FONASA, señor Camilo Cito. Nos gustaría, porque ya hicimos la presentación en general del proyecto, la idea es que ahora comencemos ya a la discusión en particular, y la idea es que vemos primero el informe financiero, la referencia del informe financiero que ha acompañado al Ejecutivo y también el director de FONASA que quiere también exponer sobre la materia. Director. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los senadores presentes y a los colegas que nos acompañan. Básicamente lo que queríamos era complementar la presentación con un diagnóstico informando acerca del proceso de fraude que ha ocurrido recientemente digamos, el control jurídico que se ha hecho a través de la acción del Ministerio Público y dar cuenta de esa situación desde la perspectiva del FONASA. Entonces, yo tenía una presentación que voy a hacer muy brevemente. Muchas gracias. Se trata de informarles entonces de esta situación en base a 4 puntos fundamentalmente. Primero, repasar los roles institucionales porque en el entrelazamiento que tenemos en la organización del otorgamiento de este derecho de los trabajadores, ¿cierto? Hay varias instituciones que participan. Yo diría que es uno de los procedimientos en que hay más entidades vinculadas, como se sabe, y entonces es necesario hacer un repaso muy breve de esta situación respecto después de antecedentes de querellas presentadas por FONASA, porque esto es un problema que se arrastra hace mucho tiempo y me gustaría recordar algunas situaciones anteriores para después entrar a la que ha hecho más, a la que ha sido más visible, ¿cierto? Esta última acción del Ministerio Público, y para finalmente dar cuenta de algunas estadísticas del gasto que nos corresponde a nosotros financiar. Respecto de las funciones, entonces, de la distribución de estas funciones, esto es muy resumido. Me parece importante recordar, ¿cierto?, que ante el acto de otorgamiento de una licencia médica, la CONPIN, ¿cierto?, tiene la facultad de autorizarla cuando estas licencias de FONASA, si no es la propia ISAPRE. La CONPIN tiene todas las atribuciones respecto de la cuestión sanitaria y clínica del problema de licencias médicas, ¿cierto? El FONASA está encargado de financiar las licencias, las financia por distintas vías, pero al final es quien pone los dineros para que esto pueda ser financiado. Y la Superintendencia de Seguridad Social, que fiscaliza, ¿cierto? Investiga y tiene una serie de atribuciones relacionadas con la fiscalización principalmente, ¿no? Esto es para señalar que si bien FONASA no tiene atribuciones respecto de la fiscalización, obviamente que al estar a cargo del financiamiento, nosotros debemos velar porque cada peso que se gaste del erario público lo haga de manera correcta, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido es que FONASA se ve, digamos, interpelado a tener acciones al respecto. Con ello quiero recordar que, por ejemplo, entre 2018 y 2019, ¿cierto?, administración anterior a la nuestra, se presentaron ya una buena cantidad de querellas, muchas de ellas directamente por el propio fondo. Habían 40 querellas en esa época correspondientes a 136.000 licencias médicas, con un total de 25.000 millones de pesos involucrados. Muchas de esas querellas no pudieron continuar por distintas razones que hacen también que nos hacían pie en el sentido de poder abordar estos problemas que se enfrentaban en la demostración del fraude, ¿no? Que, por ejemplo, se presentaron 40, pero solo 13 pudieron perdurar. Muchas de ellas no pueden ser demostradas finalmente. Y entonces tienen que ser abandonadas por el Ministerio Público. En la situación actual, quiero señalar que es muy importante la experiencia de mancomunión de entidades, ¿no? Aquí una comisión, un grupo, una mesa donde trabajó la CONPIN, la Superintendencia de Seguridad Social, el Ministerio de Salud, ¿cierto?, el FONASA, el Consejo de Defensa del Estado, que permitió generar este nuevo procedimiento que el Ministerio Público aplicó respecto en una actitud más incisiva, si se quiere, para poder dar cuenta de esta fiscalización y de este control de este ilícito que se estaba cometiendo.
En particular, al FONASA le correspondió entregar información de 44 médicos en esta ocasión que se ha conocido, 44 médicos que en conjunto emitieron desde el año 2020, enero 2020, hasta muy cercana fecha de hoy, en noviembre de 2022, habían emitido cerca de 198.000 licencias médicas, ¿no? Con un total de 60.700 millones de pesos. Es en ese contexto donde se puede, a través de el accionar del Ministerio Público, identificar a un grupo de 29 de esas personas, ¿cierto?, con una que finalmente, como se sabe, son formalizados 7 de ellos y el resto sometido a diversas medidas cautelares, ¿no? Creo que es importante señalar que como ente financiador nosotros continuamos realizando acciones a través de los sistemas informáticos que nosotros ponemos a disposición del sistema de proceso de autorización de licencias médicas. Tenemos una serie de iniciativas que dan cuenta de poder advertir ciertas situaciones. Aquí en particular un proyecto piloto que nos permite, que ha tenido buen resultado, que permite advertir a los médicos cuando están pasándose de ciertos parámetros, y entonces eso tiene la comparación con pares, produce cierta actitud dentro de algunos parámetros, ¿no? Porque aquí estamos hablando de dos mundos un poco diferentes, ¿no? Hay un mundo administrativo, clínico, que admite ciertas diferencias y errores en los médicos, que tienen cierto control dentro de la propia organización del procedimiento, digamos, normativo que existe, ¿no? De eso se puede encargar fácilmente el procedimiento, la COMPIN, la suceso, eso es lo normal que ocurra, y hay procesos, entonces ahí están las multas, están las sanciones que son aplicables. Yo diría que después hay otro mundo que se ha producido ciertamente hace algunos años, acentuado con respecto a la pandemia por la liberación de algunas ciertos requisitos para poder dar licencia médica, por la preponderancia del mundo virtual y electrónico para esto. Entonces, eso provocó además incentivos o espacios para que se produjeran estas verdaderas asociaciones ilícitas, que ya escapan a esta cierta normalidad y capacidad de control de los procedimientos existentes, que tiene que obligadamente ir ya a temas más jurídicos y derechamente delincuenciales, que tienen que ser controlados por el Ministerio Público. Perfecto. Voy a resumir entonces esta la discusión, por eso que quería hacer este preámbulo, simplemente referirme a que el gasto ha sido importante, ha sido explosivo en los años de pandemia, ha seguido la curva epidemiológica, pero también hay que decir, así como ha aumentado el gasto de licencia en la propia enfermedad del COVID-19, aumentó también fundamentalmente en la misma proporción en dos tipos de licencias fundamentales, como ustedes saben, la salud mental y las osteomusculares, ¿no? Sin embargo, y quiero terminar con eso, decir que hemos observado en los últimos meses una cierta estabilización del gasto, hay un crecimiento ahora a tasas decrecientes, lo cual nos lleva a pensar que estamos en una etapa en donde ya empezamos a recuperar un momento anterior, que hemos pasado la peor parte del aumento de las licencias y que tendemos entonces a una estabilización, lo que nos parece muy importante dentro de lo que significa el gasto en licencias médicas del sector salud. Eso es lo que quería ponerlos al día. Muchas gracias, director. Creo que la ministra de Salud también quería entrar a... Sí, vamos a pedir que la exposición la podamos tener todos los señores senadores de la comisión. Ministra, quisiera también referirse al tema, me dicen. Sí, senador, pero en virtud del tiempo de ustedes y dado que el director de FONASA ya hizo una presentación, me parece que pasemos directamente a la indicación. Ya, perfecto. Perfecto. Me gustaría que el secretario de la comisión pudiera plantearnos respecto del nuevo informe financiero que hay respecto al proyecto. Adelante, secretario. Sí, señor presidente, efectivamente en el grupo de indicaciones que se presentaron hay indicaciones del señor presidente y otras del Ejecutivo. El Ejecutivo presentó sus indicaciones acompañadas de un nuevo informe financiero que se encuentra en la carpeta de los señores senadores. En síntesis, señala el informe que estas indicaciones provocan el aumento en el deber de supervisión y fiscalización tanto para suceso como para COMPIN e irrogan un mayor gasto fiscal.
porque requieren de un aumento de personal para cumplir adecuadamente con dichas funciones nuevas. Finalmente, el resumen mayor de todo el gasto fiscal, según señala, es de 318.804.000 pesos en régimen. Eso es, señor presidente. Perfecto, comparado con lo que el Estado, sí, senador Castro. O sea, sí, me llama la atención una cifra tan exigua. Entonces, para la magnitud, que yo entiendo que las Compines tienen mucha debilidad estructural en inspectores, en recursos de fiscalización, en la SUPE respecto a la incorporación en el registro de prestadores, en la detección de falsos empleadores, que también hacen ellos una triangulación de contratar gente que se las paguen a través del subsidio FONASA. O sea, me da la impresión de que la magnitud de este esfuerzo fiscalizador con esta ley, que es una ley que complementa la del 2012, porque se quedó corta, como que no me cuadra que sea con 300 y tantos millones de pesos, para ser bien sincero. Entonces me gustaría que se explicara este presupuesto. Sí. ¿Y qué alcance tiene? ¿Qué se va a poder hacer con este presupuesto? ¿Y cómo le damos diente a esto? Sí. ¿Ah? Por la gravedad que tiene el caso. Sí, en todo caso, el proyecto va a ir de salud a Hacienda, y me parece bien que eso explique ahora, sí. pero eso no nos impide avanzar, porque yo creo que, si me permiten, que vayamos avanzando, si hay la posibilidad de hacer una explicación razonada del aumento, me parece bien, pero comencemos a discutir el proyecto, porque es de suma importancia que le demos tramitación a este proyecto. Adelante. Presidente, muy breve, lo que pasa es que la señora ministra está presente para justamente poder exponer a las ideas generales de las indicaciones que hemos presentado, agradeciendo desde ya, digamos, el plazo adicional, digamos, que nos considera la sesión anterior dentro del plazo adicional concedido. Entonces, si quieren, partamos por eso y posteriormente podemos ver todos los demás temas más en detalle, como usted lo establece, senador Castro. Partimos, entonces, yo igual quiero pedir a los asesores de los parlamentarios que podamos también trabajar en paralelo para ir dando avances, porque este es un proyecto que me parece a mí que es de la mayor importancia tenerlo despachado antes del término de la legislatura. Adelante, senador Kass. Yo desgraciadamente tengo que irme a Hacienda, estamos votando el reajuste. No sabemos. Pero solamente también manifestarle, presidente, que me parece este proyecto de suma importancia, y dado los montos que hay detrás, dado lo fuerte que este problema está significando para el sistema de salud en su conjunto, tanto en el sector público como en el sector privado, yo creo, presidente, que aquí tenemos que tomarnos muy en serio el tema de la fiscalización y tomarnos muy en serio el tema de las sanciones para quienes están detrás del uso fraudulento. Incluso hay países que tienen penas de cárcel para quienes efectivamente utilizan licencias médicas porque lo considera estafa. Sí. Estoy hablando de Argentina, sin ir más lejos, Colombia, o sea... la pérdida del título profesional para el médico. En el fondo yo creo que tenemos que dar señales potentes, no puede ser simplemente un maquillaje, porque al final terminan pagando justos por pecadores por un tema tan sensible como los derechos de la salud. Así que me excuso por el reajuste de presupuesto que tengo que ir a votar en Hacienda, pero cuente con mi equipo y conmigo por lo menos para este proyecto con suma. Y es bastante unánime. Que nos juntemos varias veces para sacarlo adelante. Eso. Encantado. Muy bien. ¿Va a ser la posición de las indicaciones o vamos una a una mejor? No, vamos a hacer una idea general, digamos, de las indicaciones. Ok. Dile que yo se lo mando. Sí, se lo mando. Esto tengo que Yo creo que lo tiene, Jorge. ¿Cuál es? El de la vida en Beaumont de la Fundación Proicopedia de esto, porque además viene con experiencia comparada de cómo se hace. ¿De la Victoria Beaumont? Sí, los periodos de carencia. Todo lo tenemos en nuestros respectivos correos. Llegó hoy día. Es que llegó hoy día. Está en el correo electrónico de cada uno, está muy bueno. Adelante entonces, Jaime. Yo creo que vamos a tener que llegar hasta ahí entonces, pero la idea es que terminemos con una mecánica de cómo despacharlo, porque la idea es que antes del término de esta legislatura, es decir, antes del término de enero, la idea es tener despachado el proyecto. Bien, tenemos sesión hoy día, presidente.
unidas de trabajo con salud, ¿verdad? Sí. A las 3. Y el jueves a las 9 por el tema de medicamentos, ¿verdad? Así es. Perfecto. Ahora, a las 10, pero yo quisiera, a ver, ya que lo planteó el senador Macaya, yo quisiera plantear dos temas. A ver, se han constituido, finalmente llegaron los dos oficios de la constitución de las mixtas de telemedicina y de inflamación intestinal, que además es eso podemos despacharlo prácticamente en menos de, yo diría, de 30 minutos cada uno, menos, yo diría que, porque son indicaciones que además están concordadas con la Cámara y con el Senado. Por eso, estoy pensando en eso, cambiar. ¿No podemos adelantar un poco la reunión de las 10, presidente? Sí, ¿a qué hora le parece? No sé, a la hora que siempre nos reunimos, 9, 9:30, me parece bien. Esto es telemático. ¿Es telemático? Sí. Yo podría 9:30, así que... 9:30. Ya, 9:30. A ver, si les parece, hagamos lo siguiente. A ver, sí. Yo quisiera hacer dos cosas. Primero, a las 9:30 que podamos constituir una mixta y después inmediatamente la otra, porque además van a ser de fácil resolución. ¿Ah? No, que no, son dos mixtas distintas. Sí. Pero como son tan... Vuelvo a insistir. Las indicaciones están acordadas entre la Cámara y el Senado, pues son cuestiones muy menores. Entonces, la diferencia entre ambas cámaras. Entonces, nosotros pudiéramos mañana despachar eventualmente los dos proyectos. Entonces, el jueves, los dos. Una sucesiva. Sí, perdón, el jueves. Sí. La idea mía es que el miércoles sigamos con porque yo creo que hay que darle curso progresivo. Y el día, y adicionalmente aquello, tener una conversación con la ministra, porque la cantidad de temas que se han reabierto respecto de la ley de fármacos 2 o que se han pedido reabrir, implica efectivamente una conversación con la ministra y ojalá tener a lo mejor mañana en la sesión poder tener la oportunidad justamente de plantearla, a ver cómo podemos descargar justamente y descomprimir esa ley de fármacos 2 que es importante sacarla. Sí. Sí, pero no en la comisión, obviamente. Sí, en la mixta. Sí, está claro. ¿Definiríamos fármacos y pasamos con estos dos mixtas? Sí. ¿Llegan hoy día eso? Sí, llegan hoy día. Presidente, me la mandaron ayer la oficina. Presidente, si lo tiene bien, le soy lo siguiente. Dado que la ministra en algún minuto tiene que retirarse porque está citada también a la Comisión de Mujer por ley Adriana, en un ratito más a las 11:15, desde ya toda la disposición para poder ver, digamos, estas nuevas fechas que usted menciona, pero lo que le sugeriría, si se puede hacer, si la ministra puede terminar de exponer las indicaciones generales de este proyecto démosle. y posteriormente acordamos todas las fechas. Ok, todo el cronograma. démosle. Si está de acuerdo. Gracias, presidente. Dale. Ministra, por favor, entonces la presentación. Gracias. Muchas gracias. Tengo que retirarme después y para el tema presupuestario está Javier Razo, que es ahí, que es el director de Compil, que podría aclarar el tema del presupuesto. Bueno, vamos a ver los principales contenidos de las indicaciones para no tener más tiempo con preámbulo. Ya todos sabemos que el tema de las licencias médicas es un tema grave y yo creo que el director de FONASA lo ha planteado adecuadamente. Primero, estamos haciendo exigibles nuevos requisitos para emitir licencias médicas. ¿Por qué ocurre esto? Porque nosotros, dadas estas investigaciones, hemos detectado de que hay personas que, en virtud de los convenios que tiene Chile de homologación de títulos, bastaba que iniciaran actividades aquí en Chile para que pudieran emitir licencias médicas y no estaban sometidos al mismo control o al mismo nivel de requisitos el ejercer la actividad, por ejemplo, en el sistema público, con el otorgar beneficios de la seguridad social, y por eso estamos planteando que solo puedan emitir licencias médicas aquellos prestadores de salud que se encuentren debidamente inscritos en el Registro Nacional de Prestadores Individuales, que para estos efectos ya existe y lleva la Superintendencia de Salud, y que hayan aprobado el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina, es decir, el EUNACOM, requisito este último que va a ser exigible a quienes hayan obtenido o revalidado su título a partir del 19 de abril de 2009, porque como ustedes saben, los que nos recibimos previamente no estábamos sometidos al examen
Único Nacional de Conocimiento. Esto pensamos que va a desincentivar esta captura de médicos extranjeros para que se incorporaran al sistema, al servicio de impuesto interno y estuvieran habilitados inmediatamente si es que tienen convalidación automática para emitir licencias médicas. Segundo, para los efectos de esta ley, como ahí aparece, se va a entender como prestadores aquellos profesionales a los que se refiere el artículo 3 de la ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con las acciones vinculadas a su atención de salud. Es toda persona natural o jurídica, pública o privada, cuya actividad sea el otorgamiento de atenciones de salud, y son de dos categorías, no institucionales e individuales. Siguiente. Respecto a los requisitos técnicos para emitir las licencias médicas electrónicas, nosotros sabemos que el emitir licencias médicas electrónicas es un avance que favorece un trámite más expedito de la licencia médica para los asegurados y el tener un pago también más oportuno. Sin embargo, también ha tenido debilidades en el sentido de favorecer una emisión más masiva, incluso de lugares distintos al territorio nacional. Por lo tanto, estamos haciendo este tipo de requisitos, el artículo 1 bis, para emitir una licencia médica electrónica con ocasión de una atención de salud bajo la modalidad de telemedicina. Los prestadores deberán acreditar que cuentan con un sistema de registro clínico electrónico integrado con operadores de telemedicina y una plataforma de telemedicina certificada por un organismo técnico habilitado por el Ministerio de Salud. La plataforma debe garantizar la calidad de la atención en aspectos técnicos y clínicos, así como acreditar la identidad del prestador y del paciente, que eso es muy relevante. Los requisitos deben ser acreditados ante la Subsecretaría de Salud Pública, la cual, previa contratación, emitirá una resolución que autoriza al prestador para emitir licencias médicas electrónicas. Quienes no acrediten estos requisitos no podrán emitir una licencia médica electrónica y a la vez, si se incumple alguno de estos requisitos, la Subsecretaría puede suspender la habilitación de estos prestadores. Y tenemos que emitir un reglamento junto con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social que regule el procedimiento y en la forma en que se acreditará el cumplimiento de estos requisitos señalados en el inciso primero y la habilitación y suspensión de la calidad de emisora de licencias médicas electrónicas bajo la modalidad de telemedicina. Si se fijan, hasta estos cambios legislativos de alguna forma abordan unos requisitos más exigentes para quienes tienen el derecho a emitir licencias médicas y también para la emisión de licencias médicas electrónicas. Después pasamos a los aspectos de mejoras administrativas y sancionatorias, que también son muy relevantes. Se está planteando la suspensión de emisión de licencias médicas por ausencia de acto médico. En el artículo 1 se establece, primero ter, que durante la sustanciación de los procedimientos administrativos sobre licencias médicas regulados por esta ley, se podrá decretar provisoriamente la suspensión de la emisión de licencias médicas para el profesional investigado cuando existan antecedentes que permiten presumir la ausencia de un acto médico que justifica la emisión de la respectiva licencia médica. Esto es la licencia ideológicamente falsa, de alguna forma. El segundo punto habla que por razones fundadas la suspensión podrá ser alzada o modificada durante la tramitación. En todo caso, se extinguirá con la eficacia de la resolución administrativa que pone fin al procedimiento. Y en caso de que los hechos que motivaron la suspensión constituyen crímenes o simples delitos, el funcionario que dictó dicha medida deberá denunciar ante el Ministerio Público o ante la policía. Es decir, se hace una mecánica más estricta. Después también, siguiente por favor, se agregan multas, se suman las multas y apremios por inasistencia injustificada a las citaciones de la CONFIN y también por la entrega o la no entrega de los antecedentes solicitados, la inasistencia injustificada a las citaciones como la negativa a la entrega o la no revisión de los antecedentes en los plazos fijados. Al efecto, lo que no podrá exceder de 7 días corridos, habilitará la CONFIN para que mediante resolución fundada sancione al profesional con multa de beneficio fiscal de hasta 50 unidades tributarias mensuales. Además, como medida de apremio, la Comisión podrá ordenar la suspensión de la emisión de licencias médicas
electrónicas o de papel, como también la venta de formularios de licencias médicas según corresponda, por el plazo de 5 días hábiles, medida que se renovará automáticamente mientras persista la conducta del profesional. También existe la iniciativa de que las sanciones que se apliquen en el contexto de esta ley sean anotadas en el Registro Nacional de Prestadores de la Superintendencia de Salud. Todas las sanciones conllevan multa y suspensión del Registro Nacional de Prestadores y facultad para emitir licencias médicas, que son el artículo 5 y 8, y aparece ahí una progresión en la suspensión de emisiones de las licencias y del registro, hasta llegar incluso a la cancelación del Registro Nacional de Prestadores y un aumento en la multa. De manera que frente a una primera infracción, la suspensión es de 60 días, tanto en la emisión de licencias como en el registro. Posteriormente, la multa para esa misma primera infracción es de 140 UTM y el doble si ha sido reiterado. Si hay reincidencia dentro del periodo de 5 años desde la notificación de la resolución, la suspensión aumenta a 180 días, en un plazo aproximado de 6 meses y con una multa de 200 UTM. Una segunda reincidencia dentro de un periodo de 5 años lleva 1 año de suspensión de licencia y un aumento de la multa de 150 UTM. Y una tercera reincidencia dentro del periodo de 5 años lleva una suspensión de emisión de licencias por 3 años y una cancelación del Registro Nacional de Prestadores con una multa de 600 UTM. El siguiente, por favor. Otras modificaciones tienen que ver con robustecer el marco normativo respecto a la operación del sistema de licencias médicas electrónicas. Y de esta manera, el acceso, que veo que está ahí la directora, aprovecho de saludarla, fiscalizará y supervisará el sistema de información que permita el otorgamiento y tramitación electrónica de las licencias médicas y asegure la presentación de los comprobantes de otorgamiento. La prescripción aumenta de 2 a 5 años. Hay una anotación de las sanciones en el Registro Nacional de Prestadores. Aunque se contempla la posibilidad de continuar, si hay una garantía explícita de salud en curso, sea por el mismo profesional o por otro asignado, para no poner en riesgo la garantía de acceso y oportunidad de la atención en caso de que sea una patología dentro de la garantía explícita de salud la que está motivando de alguna forma la licencia médica. Se da acceso a la ficha clínica para la Subsecretaría de Seguridad Social y la CONFIN, y se faculta la notificación electrónica. Esas son las indicaciones principales, señor presidente. Muy bien, yo creo que están en la línea correcta y vamos a ver si... Yo creo que este proyecto además lo vamos a poder tramitar de manera rápida porque yo creo que hay acuerdo transversal. Yo voy a convocar mañana a sesión para persistir en este proyecto, que partamos ya votando las indicaciones. Senador Flores. Presidente, estando de acuerdo con las indicaciones del Ejecutivo, dada la información que ha sido pública, dado los datos que tenemos respecto del nivel de fraude que existe y del negocio ilegal que se ha montado en la emisión y venta de facturas de licencias falsas, creo que es absolutamente insuficiente el hecho de que a una persona que emite una licencia falsa se le condicione la mantención en el registro de emisores. Eso no va a pasar. En el primer caso estamos hablando de 7 millones de pesos de multa para alguien que, tal como lo ha señalado el director de FONASA, aquí estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos. Por lo tanto, esto es como cuando un fiscalizador de la CONAF o un carabinero descubre un camión trasladando rollizos de alerce, especie altamente protegida, la multa es ridícula. Por lo tanto, el coeficiente de choque o la probabilidad que tenga un camionero que está transportando carga prohibida a que lo fiscalicen es infinitamente menor a la posibilidad de que efectivamente sea detenido. Y en ese escenario siguen extrayendo alerce porque la multa en caso de ser sorprendidos es ridícula. Cuando estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos y que se le diga a una persona la vamos a sacar del registro posiblemente, la verdad es que esto es completamente dispar y ajeno a lo que nos está pasando.
O sea, estos 17, ¿cuántos fueron, director, los médicos sorprendidos y demostrados que estaban vendiendo licencias falsas? ¿Cuántos fueron? ¿26? Esas personas deben perder la licencia médica de por vida. Solo así vamos a poder frenar un delito que al Estado de Chile le cuesta cientos de miles de millones de pesos. Entonces no hablemos de 140 UTM, por Dios, para gente que al mes está ganando cifras infinitamente mayores vendiendo licencias falsas. Estoy de acuerdo con exigirle el UNACOM. Sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? De médicos que no pasan el UNACOM y viven y se enriquecen a costa de esto. Esa gente no solamente no debería pasar a la justicia, sino que tratándose de personas extranjeras deberían salir de aquí. Es un delito, y es un delito grave. Yo no sé cómo equiparar la gravedad de los delitos económicos versus a los delitos que dañan a las personas, ¿no? Pero aquí están dañando gravemente una institución que es clave para la mantención de salud y el equilibrio de su necesidad respecto de que alguien lo está pasando mal. Entonces, a mí me parece, presidente, que estamos igual como la ley de la CONAF, pues. O sea, yo de delincuente en esta materia sigo emitiendo facturas falsas hasta que me pillen y pago los 7 millones de pesos. Fin de la historia. Me parece un desbalance absoluto entre lo que es la necesidad país de ordenar este mega fraude, respecto de lo que aquí se plantea. Claramente no estoy de acuerdo con las multas, presidente, son absolutamente insuficientes y yo diría hasta ridículas. Solamente para hacerle una petición. Una petición le quiero hacer al Ejecutivo para mañana. Senador Juan Luis Castro. Gracias, presidente. Tengo, dos aprehensiones que quiero que se recojan en el debate mañana por parte del Ejecutivo. Uno, ¿dónde están las multas y por qué instrumentos sancionamos a los compradores de licencia médica? Los pseudopacientes. ¿Dónde los metemos en este fraude? Y no está hasta el momento recogido. Y dos, en la línea de nuestro colega Flores, yo quisiera que llegáramos hasta la suspensión del ejercicio profesional, porque yo me pregunto, el que hace fraude de la licencia, ¿en qué más lo hace en la medicina? ¿Cuántas cosas malas está haciendo? Entonces es el ejercicio, no es solamente el registro para emitir una licencia. Yo quisiera que estos dos aspectos se recogieran por el Ejecutivo para mañana, para ver cómo mejoramos este proyecto. Estoy completamente de acuerdo. Directora de Suceso. Ministra, la liberamos, ministra, pero le dejamos esos dos encargos. Directora de Suceso. Superintendenta. Perdón, superintendenta. Perfecto. Bueno, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Comentar algunos aspectos. Obviamente, este proyecto de ley aumenta las facultades para los organismos involucrados en el proceso de fiscalización, entiéndase la CONFIN y la Suceso, lo cual es muy valorado. También aumenta las sanciones. Y aquí me gustaría un poco, si me permiten, presentar, la ministra lo presentó, pero a lo mejor queda un poco más claro si se muestra un comparativo de las sanciones. Si me permiten, es solo una slide. Por supuesto. ¿Lo están viendo ahí? Ahora sí. Perfecto. Lo que muestra ahí, en el primero, estos son las sanciones relacionadas al artículo 5, que es donde actúa la... Si puede aumentar la letra sería ideal. Como modo presentación para poder... Ahí está perfecto. ¿Ahí lo está viendo? Sí. Entonces, lo que muestra ahí es la evolución de cómo están las sanciones. La primera columna está relacionada al artículo 5, que es lo que nos compete como Superintendencia de Seguridad Social cuando hacemos la investigación de los casos, ya sea por denuncia o por análisis de datos que llegamos a casos concretos de médicos o profesionales de salud a ser investigados. La primera columna muestra la ley actual. Esto está dividido como en 4 niveles, la ley actual, y también lo mantiene el proyecto de ley actual, es que en el primero pasa una multa de 7,5 UTM, que por cierto lo analizamos que es suficiente después de 10 años de operación del sistema y con los resultados que hemos observado, y permite que se aumente el doble si es reiterado, es decir, si es más de una licencia médica la que se está investigando y se llega a la conclusión que no tiene fundamento médico. ¿Qué es lo que se hace para esa primera ocasión? El proyecto de ley que se presentó en marzo subía la multa a 30 UTM. Lo que hace este proyecto, y ahí señalando remarcando lo que señalaba el senador Flores,
la lleva por primera vez a 140, cuando es el primer evento, 140 UTM, que puede ser también llevado al doble si es más de una licencia médica, que es reiterado. Y además agrega la suspensión a emitir licencia médica por 60 días y suspensión por esos 60 días del Registro Nacional de Prestadores Individuales. A la segunda vez, cuando ya es una segunda vez que se está analizando, la ley actual establece una multa de 15 UTM en un periodo de 3 años. Ya con la indicación se había aumentado a 100 UTM en 5 años, esto es un periodo más amplio de análisis, y también se había aumentado los días de 30 a 90. ¿Qué hace la indicación que estamos presentando hoy día? En esta ocasión aumenta esta multa cuando ya una segunda reincidencia o reincidencia después de que se había sancionado por primera vez a 200 UTM con 180 días de suspensión de licencia médica y de la RNP. Y después para ya la segunda reincidencia, o sea, tercera vez que el médico está sancionado o el profesional de la salud está sancionado, esta sube a 350 UTM, lo que hoy día es 30 UTM, sube a 350 UTM y además suspensión de un año. Y en el caso que ya sea la tercera reincidencia, es la cuarta vez de investigado y sancionado, la cuarta vez sube a 600 UTM. Eso es hoy día 60 UTM, o sea, sube de 60 a 600 y un periodo de suspensión de 3 años y una cancelación definitiva del registro de RNP. Por tanto, obviamente, como señalaba el senador Flores, eso puede ser mayor en las sanciones, pero estamos haciendo un aumento muy importante en el nivel de sanciones que esperamos que tenga algún efecto. Además de todo lo que se complementa con elementos de mayores facultades de sanciones. También me gustaría aclarar un punto relacionado al informe financiero. Efectivamente, el informe financiero cambia respecto a lo que había sido presentado en marzo de este año. Lo que se hace es que se prioriza el número de funcionarios dedicados a este tema en la Superintendencia de Seguridad Social. Se agregan 7 funcionarios, nuestra idea, y además asignación en honorario para poder pagar a médicos. Ustedes saben que de contratar a médicos a contrata en el sector público es muy difícil, por lo tanto, lo que hacemos en otras de nuestras actividades es contratación a honorario por resolución específica de caso. En este caso queremos hacer lo mismo y queremos tener una meta mínima de investigaciones, no solo que vengan de denuncias, sino que también de análisis de datos que tengamos con esos profesionales y poder ofrecer resultados efectivos de mayor número de investigaciones y sanciones, por cierto. Perfecto. Me gustaría que nos pudiera mandar ese cuadro. Va en la dirección correcta y debiéramos analizar las posibilidades de fortalecerlas, digamos, las sanciones, pero creo que van en la dirección correcta. Yo quisiera, pues ya estamos pasados la hora, que mañana a las 3 de la tarde podamos convocarnos justamente para empezar a votar, porque yo creo que este es un proyecto que ya todos sabemos de la gravedad, todos sabemos de la importancia, todos sabemos de la urgencia legislativa, pero si no empezamos a votar, tenemos una dificultad. ¿Les parece? Sí, si nos puede mandar el cuadrito la superintendente, sería Pamela Gana, sería ideal. Senador Flores, para terminar. Presidente, solamente un comentario para que quede, para darle vuelta a este tema. No me parece que este cuadro sea una copia de la ley actual multiplicado por 10 o multiplicado por 12. Yo creo que el nivel de negocio es tan alto que no es un tema de cómo le subimos un poco la plata a un negocio multimillonario. Por lo tanto, pongámosle una multiplicación por 10, por 12, por 15, por 20, puede que siga siendo un negocio rentable. Yo creo que aquí tenemos que frenar esto de golpe y eso significa colocar de verdad sanciones drásticas, porque si no vamos a seguir teniendo un negocio escalonado con 2 peldaños más arriba. Entonces no hay que copiar lo que hoy día dice la ley y multiplicarlo por algo, sino que realmente hay que generar un cambio que permita frenar en seco esta situación, presidente. Sí, yo no escuché, puedo estar equivocado, la prohibición de otorgamiento de licencias médicas desde el extranjero. Eso también es para mí vital. Entiendo que así es, ¿no? Sí, presidente, sí, por su intermedio. Muy breve, porque estamos pasando la hora. Lo primero es que respecto de la sanción a los compradores, nuestro primer análisis es que excede de la idea matriz del proyecto. Lo vamos a volver a revisar, porque recuerden que este proyecto es para los grandes emisores. Y recordar que vamos a presentar un segundo proyecto de ley más estructural respecto a licencias médicas.
Lo segundo, respecto al tema de la suspensión o cancelación del título profesional, es una medida que creemos que puede tener algunos visos de constitucionalidad que tenemos que conversarlo, estamos disponibles también para avanzar en ello. También, como usted dice, presidente, aquí se agrega la prohibición de venta de talonarios de licencia, de posibilidad de emitir licencia médica electrónica, de posibilidad de emitir licencia médica física también, y adicionalmente la sanción de sacar los registros nacionales de prestadores individuales, por lo tanto no pueden otorgar GES. Esas son otras dos sanciones adicionales que se agregan acá, además de la sanción penal. Ahora, estamos pidiendo en la UNACOM, en esto quiero ser muy claro, tal cual como señaló la ministra, para todos aquellos que han obtenido su título en el extranjero, chilenos y extranjeros que hayan obtenido su título en el extranjero, porque es el requisito habilitante. Y también estamos pidiendo que estén inscritos en el Registro Nacional de Prestadores Institucionales, porque vamos a ocupar ese mismo registro para señalar claramente quiénes tienen suspensión de otorgar licencias y quiénes pueden hacerlo. Entendemos que es una figura un poco difícil, digamos, de explicar que un médico esté, digamos, suspendido para emitir licencias, no para el ejercicio de la profesión. Pero por la idea matriz del proyecto también, esa es la explicación que hemos dado, disponible para avanzar en todo caso en la otra línea también, senadores. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión con holgura, esta se da por terminada.